Vamos a abrir la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8. Les recuerdo antes que el próximo domingo ya el culto será a las 18 horas, no a las 19. ¿A qué hora? 18 horas. A las 6 de la tarde. Muy bien. Dice la palabra de Dios, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad de aquí, una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él se volvió a ella otra vez y la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello y una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. En forma inmediata lo voy a relacionar con Lucas, Evangelio San Lucas, capítulo 4, versículo 16, donde Jesús mismo, muchísimos años después, como más de 800, vuelve a recordar este pasaje de Elías, pero ahora lo pone en la actualidad, en ese momento, hace unos 2000 años, y él le habla a los que estaban en el lugar y les dice, vino a Nazaret, donde se había criado, habla de Jesús, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿A cuántos de los que está aquí el Señor ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres? Si tenés duda, tenés que saber que el Espíritu Santo te ha ungido para dar buenas noticias también a los pobres y a todo el mundo. ¡Aleluya! Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, y enrollando el libro lo dio al ministro. Y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, de Jesús. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José,
Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, y acá cuenta lo que había leído anteriormente. Fue enviado a Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, de bronca, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Texto tremendo, porque Dios le da una palabra al profeta Elías para que vaya a ver a la viuda de Sarepta. Había dado una palabra contra el rey Acab y venía un tiempo de sequía. Y si venía un tiempo de sequía, no era tiempo de cultivos, se secaban. Venía un tiempo de escasez de agua y había un tiempo de escasez de alimento. Y Dios le dice: andate a ver a la viuda que está en Sarepta y ella te va a sostener. El hombre y la mujer de Dios, todos nosotros, confiamos en lo que el Señor nos diga. Y lo que nos diga en voz audible o a través de las Escrituras, discernimos si es del Espíritu Santo y hacemos nuestro lo que el Señor nos diga. Amén. Amén. Cuando va a ver a la viuda, le pide a la viuda y le dice: dame un poco de agua. Sí, dijo la viuda. Fue a buscar el agua y mientras iba le vuelve a dar otro pedido y le dice: por favor, tráeme algo para comer, una torta chiquita, una harina. Y la viuda lo mira y le dice: mira, estaba por cocinar lo último que me quedaba, un poquito de aceite, un poquito de harina, lo vamos a comer con mi hijo y nos dejaremos morir. Y él le vuelve a decir: hacelo, pero primero dame a mí. Qué situación, qué palabra de Dios que tenía que tener ese hombre de Dios, ese profeta, porque era una situación crítica. Me atrevo a decir que cualquiera de nosotros, antes de pedirle comer lo que era de la viuda y su hijo, pues le hubiésemos dado nosotros algo. Bueno, son las formas y los modos con los que Dios se maneja que nos llevan absolutamente a confiar en Dios. Ustedes saben que muchas veces encontramos en el camino del Señor cosas que van en contra de lo natural, que van en contramano del sentido común. Y cuando la viuda le hace caso y le trae un pedazo de torta al profeta, él le da una palabra y le dice: no va a escasear ni la comida, ni la bebida, ni el aceite, porque así lo dijo el Señor. Y dice que durante muchos días siguieron comiendo de ese poquito de harina y del poquito de aceite que tenía, porque Dios lo había multiplicado. ¡Qué tremendo! Eso es confianza en Dios. Eso es confianza en Dios de parte del profeta y eso es confianza en Dios de parte de la viuda,
que les voy a decir algo en función al segundo texto que leímos, el de Lucas, cuando Jesús está en su ciudad y él lee aquel texto de Isaías que había tenido cumplimiento porque él había venido a buscar a los pobres, a los quebrantados de corazón, y había tenido cumplimiento la palabra de Dios. Luego de explicarles lo que había leído el Señor muy brevemente, pero muy profundo, y llegando al corazón de ellos, Él les dijo: recuerden lo de la viuda de Sarepta y recuerda lo de Elías. Dice, había muchas viudas en aquella ciudad, pero solo fue enviada la palabra a una viuda que no era hebrea. ¡Qué detalle! Era de Sarepta. Y habla de la confianza que tuvo el profeta, pero la confianza que tuvo la viuda que estaba por morir de hambre y confió plenamente en lo que le había dicho el hombre de Dios. En la iglesia puede ocurrir lo mismo. Puede estar repleta de gente que no faltamos nunca. Pero el llamado del Señor es para que tengamos la actitud de la viuda de Sarepta. Podemos ser muchos, pero tiene que haber una confianza absoluta en mi Dios, que mi Dios no fallará. Cantamos una canción muy vieja que dice, incluso todos los males han sido para bien. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Yo quiero darte gloria, Señor, porque todo lo has hecho bien. Yo quiero darte gloria, Señor, porque todo lo has hecho bien. Todo lo has hecho bien, Señor. Incluso todos los males han sido para bien. Pero una cosa es cantarlo y otra cosa es vivirlo. Hay una diferencia. Que aún las cosas que no entiendo, que no comprendo, que me superan, incluso todos los males han sido para bien. ¿Lo cree o no? Hay un texto muy conocido en Jeremías capítulo 17, versículo 7, que dice, y lo dice el Señor, se lo dice al profeta, y dice, bendito el varón que confía en Jehová, dice el profeta, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Para esto hay que ver lo que ocurre con los sauces puntualmente, cuando están cerca de la ribera, en el Río de la Plata, en el sector de Punta Lara y todo eso. Yo recuerdo, era pequeño, iba allí y había cantidad de sauces, el famoso sauce llorón. Y el sauce llorón uno lo veía y era verde, una hoja que no se caía fácil, árboles que crecían en toda la ribera del río, porque estaban junto a las corrientes de las aguas. Y el profeta dice que es bienaventurado el varón que confía en Jehová, y dice porque es como aquel árbol que está junto a las aguas, y habla de una hoja, y habla de un fruto, y habla de una fortaleza que confía en el Señor.
Y viene como un baño de parte del Señor sobre su iglesia en general, para que la iglesia esté preparada para el día malo. La iglesia esté preparada para el día oscuro, para aquel día que parece que una densa niebla posa sobre nosotros. Su iglesia, el Señor quiere que confiemos plenamente en Él, nos aferremos de Él y que sea como aquel árbol que está plantado junto al río. Hay un salmo que lo escribe nuestro rey David. Ese salmo, un pedacito, dice el Salmo 56, verso 3. Él dice: en el día que temo, yo en ti confío. Se lo voy a traducir de otra manera. El día que tengo miedo, ese día confío en ti. ¿Saben cuándo escribe David este salmo? Dice, ¿en qué momento lo habrá escrito? Siempre es importante saber en qué momento de su vida lo escribió. Lo escribió cuando huía de Saúl, porque Saúl lo quería matar. El rey lo buscaba. El rey tenía toda la inteligencia de la época, tenía todos los hombres, tenía todas las armas, tenía todo el poder y lo buscaba para matar. Y David decía, yo no soy nada, ¿por qué me persigues? Y David escribía salmos mientras él iba huyendo con sus hombres, se detenía en algún momento y yo me imagino se arrodillaba y buscaba a Dios y alababa y llamaba a algún escribiente de los que estaban con él y decía, escribe, y comenzaba a relatar, inspirado por el Espíritu Santo, ese salmo, y llega y dice, en el día que temo, en el día que tengo miedo, yo en ti confío. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Plantado como un árbol. ¿Sabe que tiene una característica el árbol que es plantado en un lugar donde hay abundante agua? Las raíces se van bien abajo y quedan fortalecidas, y las raíces que están arriba toman el agua también, y las de abajo también, y las del medio también. No sabe lo que es la sequía. Yo en la puerta de mi casa tengo un pino que hace años yo veía, hubo un año que hubo una sequía importante en nuestra ciudad. Y yo veía ese pino y mi vecino me hace ver y me dice, fíjate que las puntas de tu pino, que es grande, se están secando. Entonces tomé una pala y le hice todo alrededor un cerco profundo. Y todos los días tomaba el trabajo de poner la manguera allí y regarlo y llenarle de agua. Y apagaba la canilla. Al otro día igual, llenaba de agua, apagaba la canilla. Al cabo del año ya no había nada seco en ese pino y comenzaba a dar los frutos, las piñas. El agua descendía, fortalecía las raíces. Era un tiempo de sequedad, pero había alguien que le estaba echando agua. En nuestra vida espiritual ocurre lo mismo y la iglesia debe vivir así y la iglesia debe creer así. Que no nos pase como todas las viudas que había en Israel, pero el mensaje fue para una sola persona, la viuda de Sarepta. Que usted cuando se vaya de este lugar, mi hermano, mi hermana, mi jovencito, jovencita, niño, adulto, se vaya lleno del Espíritu Santo, sabiendo dónde está plantada su vida y que confío en Él plenamente y me aferro a Él. Hay ejemplos adversos. Uno es el de Roboam. Roboam fue hijo de Salomón. Y ustedes saben que Salomón fue un hombre
sabio, no hubo hombre más sabio que él. Lo único que cuando él luego se aleja del Señor y acude a ídolos, a idolatría, hago un paréntesis, no tenga ningún ídolo. No tenga ningún ídolo. No tenga ninguna estatuita, no tenga ninguna... son de yeso. Nos manda las Escrituras a no tener ídolos de ningún tipo. Deshágase. No tenga ídolos. Ni esté confiando en las cintitas de color rojo. No le ponga color rojo al auto porque es contra la envidia, hermano. Confiamos en Dios, no en la envidia. No confiamos en eso. Pero había un hombre que era Roboam, era el hijo de Salomón. Cuando Salomón muere, él era un hombre, dice las Escrituras, que era joven y pusilánime. Y no se defendió contra sus enemigos. No se defendió de sus enemigos. Dice y utiliza la palabra pusilánime. ¿Se acuerdan? Había alguien que usaba hace muchos años, un político que usaba la palabra pusilánime. Y dice, persona que muestra poco ánimo, falto de valor para emprender cosas, que no tiene ánimo, que viene el viento y lo lleva para allá. Viene el viento y lo lleva para el otro lado. Y no tiene ánimo, está desganada. Todo el mundo está en contra de él, de ella. Nada le sale bien. Es falta de ánimo. Y hay algo que el espíritu de las Escrituras nos lleva justamente a ser personas de ánimo en el Señor, de confianza en el Señor. Este hombre era pusilánime, desganado. Nunca tenía ganas, nunca podía, no tenía valor para enfrentar la situación. El hombre y la mujer de Dios no puede ser pusilánime, porque en forma permanente Dios nos desafía y nos desafía a obedecer su palabra, que es el desafío más grande que hay y que nos lleva a confiar en su palabra. Para confiar en la palabra de Dios hay que ser un hombre y una mujer con valor. Y decir, esto va contra la corriente, pero si lo dijo papá Dios, yo me tomo de él. Esto es lo que hizo la viuda de Sarepta. Tenía un poquito de harina, un poquito de aceite. Iban a comer ella, su hijo, y se iba a dejar morir. Y le creyó al profeta y le dijo, haceme a mí primero. Y luego, después que le dio al profeta y el profeta comió, el profeta la miró y le dijo, no escaseará la harina y el aceite durante todo este tiempo de sequía. Y no escaseó. Y no escaseó. Es así. Todos tenemos, no se desanime, todos tenemos un poquito de pusilánimes. Todos. Nada me sale bien. A veces llamo a algún hermano y digo, ¿cuánto hace que no te veo, hermano? No, estoy desganado. Y me viene a mí la palabra pusilánime. Pero no le puedo decir pusilánime, ya me van a pegar un piñón. Pero es así. Es así. No tengo ganas, estoy desganado, estoy triste, todo me sale al revés, los planetas están en contra mío. No, te lleva a que confíes en el Señor, que te aferres en Él. Roboam, este hombre, el hijo de Salomón, y que no lo formó su papá evidentemente, por ser pusilánime, fue derrotado y fue vencido. El pueblo de Dios no es derrotado ni es vencido, sino que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos vencedores hay acá? Somos vencedores. Y cualquier desafío que tenemos por delante, somos vencedores. Hoy me escribía con Rebeca, su hijo Manuel,
está ahora internado en el hospital intersonal, en el hospital materno infantil. Tuvo una operación en su columna muy seria. Primero le hicieron todo un tratamiento en la cabeza con unos clavos y fue tremendo, pero ahora lo abrieron, le pusieron un montón de cosas en la columna. Su columna estaba así. No era una S, eran 5 S, una abajo de otra. Y claro, yo le escribía y estaba en terapia intensiva y luego había perdido mucha sangre y estaba en una situación crítica. Y yo le animaba y le decía, ustedes recibieron los WhatsApp, estamos orando por vos, estamos orando por Manuel. Pero maravilloso fue después recibir otra noticia diciéndome, ella está en terapia intensiva, pero tenemos paz, estamos confiando en el Señor está poniendo su mano. No hay nada más lindo que en la situación más crítica, aún en el estado, en cualquier estado de nuestros hijos, confiamos plenamente en nuestro Dios. Pase lo que pase, confiamos en nuestro Dios. Ciegamente, sin excusas, ciegamente. Luego lo pasaron a una habitación común y ya todo más relajado. ¿Y cómo está Manuel? Con mucho dolor, con una operación dificilísima, complicadísima, con muchísimo riesgo, pero confiando plenamente en lo que el Señor está haciendo. No pusilánimes, sino como quien confía en el Señor plenamente. Hay un proverbio que es el 16:3. Le voy a leer 2 versiones. Una es la Reina Valera, la 1960, que dice, Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Pero me gusta la versión de la NTV que dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Es así, es así, es así, es así. Confía en el Señor. A veces el ser humano interpreta todo, lo interpreta patas para arriba. Yo me acuerdo que una vez le explicaba a una joven y yo le explicaba, ella estaba, le gustaba a un joven de un lugar determinado y que estaba en algunas cosas y yo le decía, mirá que las Escrituras es muy clara en cuanto a esto, dice, no os unáis a yugo desigual. ¿Qué quiere decir el yugo desigual? El yugo, cuando van dos bueyes, van tirando a la par. Y van tirando a la par y lo hacen en forma pareja y no les duele nada. Pero cuando uno está delante y el otro atrás, a los dos les duele. Los dos hacen mala fuerza. Y habla y dice, cuenta la palabra y habla del yugo desigual, dice el apóstol Pablo, y dice, no os unáis a yugo desigual, porque les va a doler. Les va a doler. Se van a matar, se van a pelear. No va a funcionar el yugo desigual, el yugo desigual. Y esto pasa con los pensamientos que a veces uno tiene. Sabe que tiene que creer en el Señor. Sabe que tiene que caminar en el Señor. Tiene que poner la confianza y la palabra de Dios y que vayan juntas la confianza y la palabra de Dios. Pero en un momento mi fe decae y veo que la palabra de Dios va adelante y mis pensamientos y todo van atrás y se hace como hasta un yugo desigual. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y me pasaba con esta joven y yo le decía, tené cuidado con el yugo desigual. Y en un momento esta joven me decía, no, pero que si Dios me puso a este joven en mi camino es para mí. Yo decía, ¿será que Dios te lo puso o te lo estás manoteando vos, lo estás arrebatando vos? Le hacemos decir a Dios cosas que no dice. Cuando Dios hace algo, trae una profunda paz. Y nos va a decir, no te unas a yugo desigual. No te unas a yugo desigual. Porque te vas a matar. ¿No vieron que a veces pasa? Y uno dice, ¿qué pasó? El yugo desigual. Es el yugo desigual. Y después dice, ¿y pero por qué tanto? Yugo desigual.
Puede ocurrir que los dos tiren juntos, puede ocurrir y que después uno de los dos quiera hacer el yugo desigual, puede ser. Pero asegurémonos que no sea yugo desigual de entrada, para no tener problemas. Y aún no se entiende, aún algunos todavía dicen, no, es que si Dios me lo puso, por algo será. Tenemos que tener cuidado, Dios se maneja de otra manera, para no salir lastimados. Me gusta la confianza de la viuda de Sarepta. Me gusta lo que dice Proverbios en esta otra versión. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Todo lo que hagas, ponelo en las manos del Señor. Ayer estaba en la clase, en el culto con los jóvenes, y les estoy hablando de cosas bien sencillas y elementales. Les hablaba de la oración, de la confianza en Dios, de qué manera orar, cómo uno se acerca al Señor. Y es interesante ver lo que ocurre cuando uno ora a Dios y Dios responde. Es esto, dice, pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Usted quiere ser un hombre exitoso en Dios, quiere ser una mujer de Dios exitosa, confía en Dios y crea todo lo que Él le dice. Tómelo, va a ir contra la corriente. El mundo le va a decir, no puedes hacer eso, pero va contra la corriente y hágale caso al Señor, porque va a haber abundancia aún en tiempo de sequías, como pasó con la viuda de Sarepta. Si Dios te dice que va a haber abundancia, va a haber abundancia, por más que haya sequía. Si hay en tiempo de pobreza y Dios te dice va a haber abundancia, habrá abundancia. Si Dios dice que te va a responder en tiempos donde hay sequía espiritual, Dios te va a responder. Si Dios te dice que seas fiel, sé fiel. Si Dios te dice que confíes en Él, confía en Él. Es muy sencillo el Evangelio. Que no nos pase, y termino, como cuando Jesús habla en su tierra y les dice, había muchas viudas en aquel lugar, muchas, pero solo a una se le habló, a la viuda de Sarepta. ¿Cuántas viudas de Sarepta hay acá? A ver. Ninguna. Dice, yo no soy viuda. Dice, pero que seamos como la de Sarepta. Que confiamos en el Señor, que nos aferramos en el Señor, que confiamos en su palabra, que esperamos su palabra, que sobreabunda su palabra. Hay abundancia en la casa del Padre. Y digo, amén. Amén. Que Dios le bendiga, iglesia preciosa. Y ahora, ¿cómo